Bien, amados, hoy vamos a estar considerando la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 10. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes y en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bendita es la palabra de Dios. Mis amados, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios formó para que fueran los sacerdotes del mundo, para que llevaran la palabra del Señor a todas las naciones que se habían corrompido, naciones que sus habitantes se habían inclinado a toda clase de dioses, se habían involucrado en adorar a los creados antes que al Creador. Y el pueblo de Israel hacía sacrificios al Creador, hacía su sacrificio al Todopoderoso, hacía sacrificio para perdón de pecado constantemente. Pero había un problema, mis amados, y era que esos sacrificios que se hacían constantemente derramando sangre de animales, por más que se hicieran 2 veces al día y una vez al año en sentido general para el perdón de los pecados del pueblo, finalmente esto no limpiaba del todo a las personas. Por eso tuvo que venir Jesús con un sacrificio especial para nosotros. Y estos sacrificios se hacían mediante una ley que Dios había establecido. Estos sacrificios no eran invento de hombre. Dios había dictado las leyes que habían que cumplirse para que se hicieran estos sacrificios, para Dios apaciguar su ira por la maldad del hombre. Y está diciendo aquí el apóstol, escribiendo en la carta a los Hebreos, que teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley era una sombra de lo que venía. La ley era preparaba el camino para la realidad. Era algo que se estaba haciendo, pero formaba parte de una plataforma que Dios estaba preparando para enviar a su Hijo, para hacerse hombre Él mismo y venir a la tierra y hacer un solo sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hay cosas, mis amados, que nosotros no podemos ver
que están en el reino, amado, que son cosas maravillosas. Las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros son cosas maravillosas, amado. Cosas que oídos no han podido, oídos de hombre no han podido oír, ni ojos humanos han podido ver. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No era el premio que se le daba a los que cumplían con la ley, tener larga vida en esta tierra, pero con enfermedades, con problemas, tener dinero, tener bienes, que a veces lo que representaban era un problema para estos hombres de Dios. Todo eso era bueno, mis amados, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor. Es la vida eterna en su presencia, en gozo eterno. Bendito sea el Señor. Dice que se ofrecen continuamente y cada año. ¿Por qué continuamente y cada año? Porque usted se va a encontrar que tenían que ofrecer sacrificio en la mañana. Tenían que ofrecer sacrificio en la tarde, tenían que llevar los animales, sacrificarlo, el sacerdote presentarlo al Señor, cortarlo, limpiarlo, quemarlo ante la presencia del Señor en el altar. Pero estos sacrificios no eran suficientes. Las personas tenían que ir constantemente. Dependiendo de su condición económica, unos llevaban un toro, unos llevaban una oveja, unos llevaban una paloma, unos llevaban harina, unos llevaban aceite, y esas cosas se sacrificaban para buscar el perdón de Dios. Pero Jesucristo vino y nos quitó todas esas cosas. Ya no hay que ir a Higüey, ya no hay que ir a cargar un muñeco, ya no hay que hacer nada de eso, mis amados. Son imitaciones que se hacen, que se salen de lo que representa la palabra de Dios, de la verdad de la palabra. Ya no hay que andar con muñeco al hombro, mis amados. Ya no hay que andar con el arca, trasladándola de un lugar a otro. No, amados. Jesucristo se llevó todos nuestros pecados cuando nosotros venimos a sus pies. Entonces, amados, las personas que se acercaban al Señor y hacían esos sacrificios, y las personas que hoy se acercan, que son miles de millones, amados, de los casi 8,000 millones que tiene la tierra, casi 8,000 millones de habitantes, hay dos países que son la India y la China, que tienen la mayor cantidad de personas del planeta. Más de 3,000 millones tienen ellos. ¿Y saben qué? Tienen dioses, como dicen por ahí, por pila. Miles de dioses tienen. Usted ve la gente haciendo fila y ofreciendo sacrificio en un río y haciendo algo frente a una estatua y quemando incienso y haciendo muchísimas cosas, cuando en realidad nada de eso es necesario para usted salvar su alma. Pero tienen una venda. Tienen una venda que solo Cristo se la puede quitar. ¿Y cómo te quita Cristo la venda? Cuando tú abre tu corazón a Él y le dice: entra en mi corazón, yo quiero servirte, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Me dicen que tú eres el Salvador, yo quiero que tú me des esa salvación. Cuando hacemos eso, entonces Jesucristo entra en nuestras vidas y empieza a trabajarnos y a cambiarnos y a encaminarnos hacia su reino. Si no fuera así, si fuera como establecían esos sacrificios, entonces cesaría de ofrecerse. Si ellos limpiaban los pecados, entonces no había que ofrecerlo más. Tenían que cesar esos sacrificios. ¿Por qué? Porque ya limpiaron, pero no pueden limpiar el pecado de las personas. No pueden limpiar el pecado de las personas y por lo tanto siempre tienen que hacerse. Ahora mismo hay muchos comentarios, mucha información de que Israel va a volver a reconstruir su templo y va a volver a los sacrificios. Israel, cuando fue dispersa en el año 70 por la invasión de los romanos, fue dispersado por todo el mundo y en 1948 viene y se establece de nuevo en su lugar, pero ya es un pueblo prácticamente gentil, es un pueblo que no tiene la formación religiosa que tenía. Sin embargo, hay personas en ese país que son ortodoxos, que quieren restablecer todo como era en la antigüedad.
¿Y qué te dice eso? Que se están cumpliendo las profecías de la segunda venida de Cristo. Porque eso tenía que pasar, porque el Señor dijo que iba a reunir a su pueblo en los últimos días. Y ese pueblo ya está reunido, es una nación. ¿Qué pasa, mis amados? Que ese culto que se tributa del sacrificio limpiaba a la gente esa vez, pero quedaba con el mismo pecado. Es igual que se puede comparar con el alquiler, la renta de algo. Usted paga hoy, ya debe mañana. Entonces así mismo pasa con los sacrificios que usted hace. ¿Por qué? Porque su corazón está pendiente. Si usted hace un sacrificio para que la Virgen de la Altagracia le haga algo, y entonces usted se compromete y va y le lleva algo al güey, y entonces ya el otro año tiene que llevarle otra cosa, y el otro año otra cosa, igual cuando se compromete con los santos, cosas que nada tienen que ver con la salvación del alma, porque son falsedades. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. No te harás imagen de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El Dios en que tú tienes que creer, nadie puede verlo. Nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios es espíritu. Y nadie puede ver a un espíritu. Ahora usted puede sentirlo. Por eso el Espíritu Santo habla. Por eso el Espíritu Santo te acompaña. Por eso el Espíritu Santo te enseña. ¿Por qué? Porque es una persona con cualidades especiales para guiar la iglesia de Jesucristo. Entonces, si la gente fuera limpio, no hubiera que volver a hacer sacrificio. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es recordar los pecados. Están ahí, usted lo está recordando cada vez que usted hace el sacrificio. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. El pueblo de Israel se mantuvo en pecado constantemente. Y cuando vino quien podía limpiar sus pecados, quien podía liberarlo de la muerte, Jesucristo, su libertador, los rechazaron y por eso siguieron en pecado. Porque para usted ser limpiado, necesariamente usted tiene que permitir que la sangre de Cristo lo limpie. Que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz una sola vez fue suficiente para limpiarlo para toda la vida y por la eternidad. Sigue diciendo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿y a quién se está refiriendo esto aquí? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando Jesús. Está reproduciendo algo que dijo el salmista. Muchas veces, amados, cuando usted lee los salmos, es Jesucristo mismo que está hablando. Son profecías que se están dando. Y dice, no quisiste sacrificio, mas me preparaste un cuerpo. Me preparaste cuerpo. Ese es el cuerpo que Jesucristo asume de hombre para venir a sustituir todos esos sacrificios que Dios no quiso. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el que le da dinero a la obra de Dios buscando una respuesta mayor. Dios conoce el que ofrenda para Dios con amor, sin interés. Eso es lo bueno de Dios, amado, que Él conoce los corazones y nuestros pensamientos. A Dios nadie puede engañar. Nadie, amados. Entonces dice, preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amado, mire, todas esas cosas que la gente hace, que es un sacrificio, tratando de agradar a Dios, eso a Dios no le agrada, no le agrada. A Dios, ¿sabe qué es lo que le agrada? Que usted obedezca su palabra, que usted tenga un corazón limpio, que usted haga su voluntad. Ningún sacrificio puede impresionar a Dios. Nada de lo que usted pueda darle puede impresionar a Dios. Le voy a construir una iglesia. ¿Qué?
todo lo que hay en este mundo es de Dios. Todos los que habitamos este mundo somos de Dios, porque Él es nuestro creador. Y si algo pone en tu mano, es para que lo administre para su reino. Alabado sea el Señor. Entonces dije, está hablando Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el Hijo la asumió, que el Hijo la entendió y dijo, vengo para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es que todos se salven, es que todos se arrepientan, que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso Jesucristo dice que viene a hacer la voluntad como está escrita en el rollo, como está escrito en el libro de Él. Y ahí cita el Salmo 40, 6 al 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todas esas cosas se ofrecen según una ley. Pero la ley importante, amado, es la ley del amor. La ley que no te obliga. La ley, amado, que tú la cumples porque tú amas al Señor. Las obras que tú haces por amor a Dios, no por amor a ti mismo para que te recompensen. Esa es la ley que a Dios le agrada, amado, que nosotros cumplamos. Y sigue diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quito lo primero para establecer esto último. Amado, ¿usted está entendiendo lo que está diciendo el Señor aquí? Él está quitando todos esos sacrificios que Dios estableció primero para que venga esto último, la ley del amor, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí, amado. Vino a establecer lo último, amado, que hay para nosotros es el sacrificio de Cristo. Es lo último porque es la única manera que nosotros tenemos para salvarnos. No hay otro camino para llegar al cielo que no sea mediante el sacrificio de Cristo. Y algo importante, mis amados, que esa salvación no viene por el sacrificio de nosotros. Esa salvación no viene porque nosotros aportemos, porque nosotros nos sacrifiquemos, porque nosotros hagamos tal o cual cosa. Es una gracia que Dios nos da. ¿Y qué es una gracia? Algo inmerecido, que usted no puede hacer nada para usted recibirlo. Eso hace Dios por nosotros. Por su gracia nos da vida eterna. Por su gracia nos mandó a Cristo a sacrificarse en esta tierra por nosotros. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amado, somos limpiados por ese sacrificio de Cristo. Una sola vez. No hay que hacer más sacrificio. Y esa sangre nos limpia de todo pecado para siempre. Para siempre, mis amados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así hay gente, mis amados, en este tiempo que vive repitiendo lo mismo, que vive haciendo la misma oración, que vive yendo a la iglesia el domingo y va y oye y se va para su casa sin ningún compromiso. Está haciendo un sacrificio que quizás para Dios no tiene mucha importancia. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo está yendo al lugar, pero su espíritu está lejos del Señor. Amado, el compromiso con el Señor es hacer su voluntad. El compromiso que nosotros tenemos cuando venimos a este camino es obedecer la palabra. El Señor no nos ha llamado a que nosotros vayamos los domingos a una iglesia a oír algo y a irnos para nuestra casa. El Señor nos ha llamado a prepararnos para recibir dones espirituales para proclamar su evangelio, para llevar su palabra.
he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Los sacerdotes hacen los sacrificios, pero los pecados nunca los pueden quitar. Hay personas que viven haciendo sacrificios, pero nunca son limpiados. ¿Saben por qué? Porque van a la iglesia, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes de ir a la iglesia. No han sido limpiados. Usted tiene que procurar ser limpiado totalmente. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que nosotros hacíamos en el pasado, que nos contaminaba, que nos alejaba de Dios, tenemos que dejar eso atrás. Y tenemos que caminar el camino correcto que el Señor nos indica por medio de su palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ninguno de los sacerdotes que hacían sacrificios se han sentado a la diestra de Dios. Pero Jesucristo, con ese sacrificio que hizo, se ganó volver al Padre. Si Jesús, mis amados, se hubiese dejado tentar o si hubiese obedecido a la tentación de Satanás de entregarle todos los reinos de la tierra, que las piedras se conviertan en pan, lánzate de aquí que los ángeles te van a agarrar. Si Jesús se hubiese llenado de ego, como viven llenos de ego muchos hoy en este tiempo, hubiese caído en eso y nosotros no tuviéramos ninguna esperanza. Pero Jesucristo rechazó todo eso, y al rechazar todo eso lo venció. ¿Y sabe qué? Satanás vino y lo mató. Los religiosos, conjuntamente con el Imperio Romano, con los políticos, hicieron una estrategia y lo mataron, creyendo que matándolo iban a sepultar su palabra. Lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Y hoy, mis amados, millones y millones de personas en todo el mundo seguimos a Cristo. Porque al matarlo, Satanás creía que lo iba a vencer, pero Jesús venció la muerte. Así nosotros tenemos que vencer la muerte, mis amados. El pecado representa muerte para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos una lucha permanentemente, cada día, contra el pecado. Porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta carne, tenemos luchas y dificultades, pero dice el Señor que con luchas y dificultades llegaremos al reino de los cielos. Sí, pero de ahí en adelante Jesús está en su reino con el Padre. ¿Y qué está esperando Jesús? Que se cumpla el tiempo en el cual Jehová de los ejércitos va a poner sus enemigos por estrado de sus pies. Amado, mire, por más que el hombre brinque y patalee, por más armas nucleares que el hombre haga, por más fortaleza que se vea en los imperios, olvídese que al final Jesucristo va a triunfar sobre todos ellos. Lo va a destruir. Hay gente que no quiere que se diga esto, amado. Pero la humanidad está preparada para la ira de Dios. El que no ama a Dios está preparado para la ira de Dios. Lamentablemente, mis amados, mucha gente del pueblo de Dios está mirando lo que está pasando, que todo se está cumpliendo, y en vez de aferrarse a las cosas del Señor, están buscando alternativas, buscando soluciones a los problemas. Y el mundo, en la iglesia, perdiéndose por la falta de guía espiritual verdadera. Lleno de falsedades, de gente diciéndole al pueblo que todo está bien. ¿Quién ha dicho que todo está bien, mis amados? Está bien para el que está en comunión con el Señor, que no importa lo que pase en el mundo, nos sentimos seguros bajo la sala del Altísimo. Nos sentimos bien porque no importa lo que pase alrededor nuestro. Jesucristo dijo que estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero el mundo se está perdiendo, mis amados. Terremotos, guerra, hambre, pestilencia.
Todo eso Jesucristo dijo que iba a pasar. Y está pasando igualito como ocurría en los tiempos que Jesús vino a la tierra. Que ellos estaban esperando, ansiosos al Mesías. Y cuando el Mesías llega, no creen que llegó. Y para colmo lo matan. Así mismo está pasando ahora, mis amados. Pero a Cristo ahora no lo van a poder matar. Alabado sea Dios. Porque Él viene a matar y a destruir todo lo que le han hecho la guerra, todo lo que los han enfrentado, todo lo que lo han desobedecido. Porque Él es el dueño del mundo. Él es nuestro creador. Usted no quiere que sus hijos le obedezcan. Usted quiere que sus hijos le obedezcan, ¿verdad? Que hagan como usted ordena en la casa. Así el Señor quiere que sus hijos lo hagan. Y si no lo hacen, entonces le da su castigo. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que le aceptan y procuran la santidad. Ser santo porque yo soy santo. Jesucristo no viene a buscar una iglesia mundana. Jesucristo no viene a buscar pecadores. Jesucristo viene a buscar gente justa, gente santa. ¿Por qué? Porque nada contaminado puede entrar al reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede sentir su presencia si no está en santidad, mis amados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Amado, es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio grande haber reconocido un día que Jesús es el Hijo de Dios. Haber reconocido que Él es el único que puede llevarnos al reino de los cielos. Es un privilegio reconocer ese sacrificio, amado, y hacerlo nuestro. Y tratar nosotros de estar crucificados con Él. Crucificando la carne y haciendo su voluntad. Que Dios les bendiga.